Las Biblias, por favor, en el libro de los Salmos. Doy gracias a Dios, hermanos, porque hoy es un día especial o doblemente especial. Es especial en primer lugar, hermanos, porque hoy es el día del Señor. Es el día en el que tenemos la bendición, el gozo de poder venir a su casa, de poder alabar, hermanos, en comunión unos con otros, y eso es algo que siempre debe de llenar, hermanos, nuestro corazón de alegría, de gozo, de regocijo. Pero también es un día especial porque hoy vamos a cerrar nuestro mes misionero, que después de 4 domingos, este es el 5º domingo que estamos destinando a un propósito especial, que es enseñar a la iglesia o reafirmar con la iglesia la importancia de la obra misionera. Yo quiero cerrar, hermanos, el día de hoy compartiendo 2 temas. Primero que nada, en la clase de escuela dominical voy a compartir un tema que se llama promesa de fe, con base en el libro de los Salmos. Hermanos, por favor, quiero que abran su Biblia en el Salmo capítulo 67, y más tarde durante la predicación voy a compartir con base en Hechos capítulo 1 un mensaje también que tiene que ver, hermanos, con la obra misionera. Doy gracias a Dios por la presencia de cada uno de los que están aquí. Qué bueno que se quedaron finalmente los niños. Pensé que iban a bajar, pero esto es importante también para ellos, hermanos. Así que vamos a leer todos juntos la palabra de Dios en el libro de Salmos, capítulo 67, y voy a dar lectura del versículo 1 al versículo 7. ¿Están allí? Sí. Bien. Voy a leer la palabra de Dios que dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Que te alaben, oh Dios, los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre, Padre, porque tuya es la tierra, tuyo es el universo, los planetas, Padre celestial, las estrellas, el sol, la luna, el mar, las plantas, los animales, y sobre todo ello, Padre celestial, el ser humano que formaste a tu imagen y semejanza, y nos amaste tanto, Señor, desde antes de la fundación del mundo, Señor, que estuviste dispuesto a despojarte de tu gloria, a venir al mundo, Padre, y morir en una cruz por nuestros pecados, para que el mundo te conozca, Señor, y alabe en tu nombre. Gracias, Señor, por el día de hoy. Gracias por tu palabra que va a ser enseñada en este momento. Despeja la mente de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes y de los ancianos, para que todos estemos, Padre, bien dispuestos y atentos a la predicación de tu palabra, para que ella alimente, Señor, nuestra vida, nos conforte, nos anime, nos enseñe, nos eduque, nos consuele, nos redarguya, nos confronta, nos guíe, nos dirija, Señor, a tu voluntad. Que un día, Padre celestial, todas esas naciones de las que habla tu palabra te alaben y teman tu nombre. Bendito sea, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El título de la clase del día de hoy, hermanos, se llama Promesa de Fe. Y quiero empezar, hermanos, analizando de manera breve, de manera general, lo que este salmo, hermanos, nos enseña. Y quiero contextualizar, quiero enseñar la importancia, la trascendencia y el uso del Salmo 67. Se cree, hermanos, o más bien no se cree, así es, el Salmo 67 es un salmo que se cantaba en la fiesta de la cosecha, que en la Biblia se llama Pentecostés. En la fiesta de Pentecostés, hermanos, todos los judíos utilizaban este salmo como una oración o como una gratitud a Dios por las cosechas. Déjenme platicarles un poquito. Las naciones de alrededor, hermanos, las naciones que habitaban alrededor de Palestina, eran naciones idólatras, eran naciones paganas. En la mayoría de esas naciones, si se adoraba a la tierra, o se adoraba al sol, o se adoraba a la lluvia, porque se suponía que ellos eran los que hacían fertilizar la tierra. Cuando se cosechaban los alimentos de la tierra, hermanos, normalmente las personas lo que hacían era tomar del fruto de la tierra y lo ofrecían a sus deidades.
a través de fiestas paganas. Lo que el pueblo de Israel hace, hermanos, a través del salmista, el autor de este salmo, es recordar una cosa. Es recordar que las cosas pequeñas y las cosas grandes, que las cosas que da la tierra, que el alimento con el cual nosotros, hermanos, satisfacemos las necesidades naturales de nuestro cuerpo, no son provistos por una naturaleza inmaterial, no son provistos por alguien que no es nadie en el mundo, sino por Dios. No sé si me explico. Entonces, el pueblo de Israel lo que hacía, hermanos, era comunicar a las naciones de alrededor que el producto de la tierra, hermanos, era resultado de la bendición y de las manos de Dios. Y entonces a ese Dios único, ese Dios vivo, ese Dios poderoso, se le daba las gracias por la bendición. Pero antes que eso, si ustedes observan el versículo 1, dice lo siguiente: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿Qué está pidiendo aquí el pueblo de Israel, hermanos, en este versículo 1? Bendición. ¿Sí se dan cuenta? En el Antiguo Testamento decir que el rostro, o desear que el rostro de Dios resplandezca sobre alguien, era equivalente a lo siguiente: Señor, míranos de tal manera, sí, que al mirarnos nos veas con gozo, nos veas con amor, con alegría, como cuando tú ves a alguien. Las hermanas quizás cuando ven llegar a su esposo, o los niños cuando ven llegar a su papá, ¿verdad? Se les abren los ojos, papá, papá, y abren los brazos, ¿verdad? De gozo y de alegría, y entonces hay una relación de amor, un estrechamiento quizás de manos o de brazos, o quizás un beso, ¿verdad? Y eso provoca un sentimiento de gozo, de estabilidad en el corazón. Bueno, el judío decía: Señor, mírame como ese padre que eres, y bendíceme. Bendice mi hogar, bendice mi familia, danos el sustento, danos el alimento. Pero la pregunta es: ¿por qué el pueblo de Israel quería que Dios lo bendijese? O el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, ¿por qué quería que Jehová el Señor bendijera a su pueblo, hermanos? ¿Para que él fuera más rico? ¿Para que él fuera más poderoso? ¿Para que pudieran tener una cosecha muy abundante, que pudieran presumirle al mundo que ellos tenían suficiente? No, no es así. Dice: para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Señor, quiero que bendigas mi vida. Bendíceme, Señor. Muestra al mundo que yo soy tu hijo, para que en la medida en la que tú me bendices, yo pueda dar testimonio a otros, y otras personas también crean en ti. Quiero que pienses, hermano, lo que implica vivir en un mundo pagano. Nosotros hoy en día vivimos en un mundo pagano, hermanos, en realidad. Quizás no de manera tan profunda como en los tiempos bíblicos. Y me refiero no de manera tan profunda porque cuando menos ya no es muy común en las grandes ciudades. Todavía hay poblados donde sí se hace, ¿verdad? Donde se ofrenda al sol, por ejemplo, donde se ofrenda a la luna, donde se hacen danzas, por ejemplo, para entregar el fruto de la tierra, pero como que ya es muy focalizado en ciertos lugares, ya no es de manera general. Pero el pueblo de Israel estaba rodeado, ¿verdad?, de naciones. Dentro de la misma tierra habían quedado personas que hacían eso. Y entonces ellos deseaban ser bendecidos por Dios. Dice: Señor, pero para que cuando alguien me pregunte: oye, pero ¿por qué tú adoras a ese Dios? ¿Por qué tú no sacrificas a tus hijos a las deidades? ¿Por qué tú no te postras ante los astros? ¿Por qué tú no crees en la adivinación? ¿Por qué tú no vas a que te echen suertes? ¿Por qué tú no fornicas con las sacerdotisas del templo? ¿Por qué tú no participas de la carne comida a los ídolos? ¿Por qué tú no haces eso? Porque yo adoro al Dios único, al soberano, al único Dios que hay realmente, ¿verdad? Que da el producto de la tierra, que da la vida, que sustenta, que es el Dios del aire, del sol, de la luna. De todo lo que tú y yo vemos, hay un solo Dios único, y es al que yo adoro. Y mira cómo me bendice, mira lo que me da, y yo por eso lo alabo. Yo quiero que tú lo alabes también. Y entonces el salmista, hermanos, tiene un deseo. Y ese deseo es: Señor, que tu nombre sea conocido en la tierra, y que tu salvación todas las naciones la conozcan. Y dice el versículo 3: que te alaben, oh Dios, los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Y yo hice una invitación, hermanos, y esa invitación era que el día de hoy, que es nuestro cierre de mes misionero, en la
la medida de lo que fuera posible, ¿verdad? Trajésemos alguna prenda que fuese de algún país extranjero, para que al voltear a ver a los hermanos, si no todos podíamos hacerlo, voltear a ver a nuestro alrededor y veíamos a alguien que traía una ropa diferente, ¿no? Veo aquí varios hermanos, me da gusto que traen diferentes vestimentas. No atino a saber de qué naciones son, ¿verdad? Pero me da gusto, hermanos, el poder hacerlo, porque la idea es, hermanos, tenemos que voltear y tenemos que recordar que no somos los únicos habitantes de este planeta, que hay otras naciones en el mundo que nosotros tenemos que ver, que hay otras naciones en el mundo que nosotros debemos de desear que conozcan el nombre de Dios, que alaben al Señor. Hermano, tú te puedes imaginar, o algún día te has imaginado, no sé si recuerdan en alguna ocasión, el hermano Asher nos pasó un video donde había un canto que fue entonado al mismo tiempo en diferentes idiomas. Y aquellos que estuvimos en esa ocasión, a mí se me, como decimos en México, ¿no? Se me enchinó la piel, porque es hermoso, es bonito poder ver algo así. Hermano, ¿tú te has imaginado lo que implicará un día estar en el cielo con gente de toda nación alabando al Señor, en este caso en un solo idioma? Ha de ser maravilloso, ha de ser impresionante, ¿no creen ustedes? Bueno, nuestro anhelo debe de ser ese desde la tierra. Aquí en la tierra debemos desear que las naciones, hermanos, alaben el nombre de Dios. Hay naciones tan duras, hermanos, para el evangelio, que no quieren recibir misioneros. Hay naciones tan duras que si tú te atreves, ¿verdad? Te atreves a mencionar el nombre de Cristo, tú puedes morir. Hay naciones en las que tú no puedes salir a la calle con una Biblia y repartir un folleto porque eres metido a la cárcel. Pero tenemos que pensar en esas naciones. Tenemos que extender nuestras manos al mundo como las tenía Jesucristo en la cruz. Yo decía en alguna ocasión, desde mi muy personal punto de vista, obviamente tenía que morir con los brazos abiertos por la posición de la cruz, pero mi personal punto de vista es, yo veo al Señor ahí con los brazos abiertos diciendo al mundo, vengan a mí, porque finalmente cuando Él estaba en su ministerio terrenal, dijo que era necesario que Él fuese levantado de la tierra, dice, y entonces cuando yo sea levantado, dice, a todos atraeré a mí mismo, dice la palabra de Dios. Y lo que ese pasaje significa es, cuando yo sea levantado en la cruz, lo voy a hacer con el propósito de que todo el mundo me mire a mí, que yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Amén. Y entonces, hermanos, el salmista dice algo, dice, Señor, alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Este verso, hermanos, es muy interesante, porque lo que significa este verso es, Señor, el gozo de las naciones va a ser real cuando tú seas el que los juzgue con equidad y los pastorees aquí en la tierra. Este salmo, hermanos, habla de aquel tiempo cuando nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, venga por segunda vez, pose sus pies sobre la tierra y entonces Él sea el Rey de reyes, sea el Señor, sea el soberano. Ya lo veíamos cuando predicaba yo de escatología, hermanos. Terminará la guerra, una economía sana en todo el mundo, comida para todos, no más pobreza, no más sufrimiento, no más muerte de niños. Dice la palabra de Dios que el más pequeño va a morir de 100 años y podremos disfrutar, o el mundo en aquel entonces podrá disfrutar de una vida larga, y el ser humano conocerá el verdadero gozo, la verdadera paz, la verdadera confianza. Podrá ir salir a la calle sin el temor de ser asaltado, de ser matado en la calle por alguien que le robó sus bienes. Podrá llegar a su casa sin el temor, hermanos, de que alguien ya se llevó los bienes de su casa, porque habrá paz, habrá justicia, y eso dará alegría a las naciones. Y dice entonces la palabra de Dios en el versículo 6, la tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Hermanos, ¿qué tiene que ocurrir? ¿Qué tiene que hacerse para que esto ocurra? ¿Qué tiene que hacerse el día de hoy para que las naciones volteen sus ojos, hermanos, a Cristo? Y lo que tiene que suceder es que la iglesia tiene que predicar. Amén. Lo que tiene que suceder es que cada uno de nosotros, hermanos, necesitamos asumir
la responsabilidad que Dios nos dio, y es la responsabilidad de proclamar el Evangelio, de llevarlo a las personas que están a nuestro alrededor, pero también de llevarlo al mundo. Lamentablemente, hermanos, o afortunadamente, como querramos verlo, el mundo funciona, hermanos, con base en el dinero. Y lamentablemente, hermanos, ¿verdad? Hemos aprendido que el dinero siempre es una barrera para poder lograr lo que queremos. Es una barrera para comprar una casa, es una barrera para poder dar mejor educación quizás a los hijos, y es una barrera para muchas cosas, y hemos aprendido a verlo como una barrera también para llevar a cabo la obra misionera, hermanos, en el mundo. Y ¿saben una cosa? Ciertamente lo es. Ciertamente lo es, porque si no tuviésemos que pagar, nos moveríamos, ¿no es cierto? E iríamos a cualquier lugar que nosotros quisiésemos. Pero la realidad es esa. La realidad, hermanos, es que el mundo en el que vivimos funciona con base en el dinero, en la economía. Pero, ¿qué podemos hacer entonces nosotros? ¿Debemos quedarnos con los brazos cruzados? No, no lo hemos hecho. Y tampoco debemos de seguir haciéndolo. Debemos de ver, hermanos, la cuestión económica como una barrera para no pensar o no anhelar como el salmista que las naciones alaben el nombre de Dios. No, no debemos de pensar eso. No debemos de pensar eso. Quiero que pensemos, hermanos, en la India, en el oeste de la India, hay una pequeña tribu, hermanos, que hace muchos años llegó allí el Evangelio a esta tribu. Esta tribu fue ganada para Cristo, fue enseñada que era necesario pensar en otras naciones, que así como alguien había pensado en ellos tenían que pensar en alguien más. Y ellos dijeron: nosotros somos pobres. En esa parte del mundo la economía se sustenta con base en el arroz. El arroz es el alimento con el cual la gente, pues valga la redundancia, se alimenta, ¿verdad? Satisface sus necesidades materiales. Podríamos nosotros dar a la obra misionera. Y entonces alguien pensó en una cosa, escucha esto, y se llama un puñado de arroz. Aquellos que les gusta el internet, búsquenlo en YouTube, así se llama, un puñado de arroz. Y entonces lo que ellos hicieron es, cada creyente, cada que comía, cada que se prepara un alimento en una casa, se toma un puñado de arroz y se coloca en un recipiente. Entonces en el desayuno, cuando se va a preparar la comida de la familia, se toma un puñado de arroz y se coloca en un recipiente. En la comida, se va a preparar la comida, se toma un puñado de arroz y se coloca en un recipiente. En la noche, si hay cena, ¿verdad? Y así durante los 7 días de la semana. Y entonces el domingo, ven ustedes a las familias, ¿verdad?, llegar al templo cargando su vasija con el arroz, y en el templo hay un recipiente donde cada quien está vaciando su arroz. Y ese arroz, hermanos, se vende, y ese dinero se usa para sostener misioneros. Y uno pensaría: oye, qué poca cosa, ¿no? ¿Qué se puede hacer con un puñado de arroz? Bueno, en esa parte del mundo, hermanos, hoy, ¿sí?, en ese pueblo, porque prácticamente el pueblo se ha convertido a Cristo, se juntan millones de dólares que se envían a muchos países en el mundo para sostener a un gran número de misioneros. Solamente, hermanos, ¿con qué? Con un puñado de arroz. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque uno pensaría: ¿qué es un puñado de arroz? Yo no puedo dar para la obra misionera. Yo en realidad soy tan pobre que no puedo dar nada para la obra misionera. Yo no puedo comprometerme con Dios porque no lo tengo. ¿Sabes? Estas personas dieron lo que tenían, un puñado de arroz, y ganaron a otros para Cristo, y les contagiaron la visión misionera. Les dijeron lo importante y lo hermoso que es dar, y ellos dijeron: nosotros damos también. Y hoy, hermanos, son cantidades muy grandes de misioneros que ellos sostienen en el mundo. Y esto es posible cuando nosotros estamos dispuestos a prometerle algo a Dios. Por eso es que las ofrendas misioneras normalmente se conocen como promesas de fe. ¿Qué es una promesa de fe? Hoy vamos a ver que por lo menos son 6 cosas. 1, compromiso. Vayan conmigo, hermanos, en la palabra de Dios a 2 Corintios capítulo 8, versículos 10, 11 y 12.
Segunda epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 8, versículos 10, 11 y 12. Y hoy vamos a aprender que los niños pueden dar para la obra misionera. Los jóvenes pueden dar para la obra misionera. Y prácticamente no hay nadie en la iglesia que no pueda dar para la obra misionera. Porque las amas de casa, hermanos, eran las encargadas de tomar ese pequeño puñado de arroz. ¿Sí nos damos cuenta? Para poder hacerlo. Vamos a ver, dice así, segundo a los Corintios capítulo 8, versículos 10, 11 y 12. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. La promesa de fe, hermanos, es un compromiso económico personal que cada uno de nosotros hacemos personal e individualmente con Dios. Dice la palabra del Señor, hermanos, que cuando la iglesia de Jerusalén estaba pasando por una gran necesidad, en este caso pobreza, el apóstol Pablo anima no solamente a unos cuantos hermanos, sino a todas las iglesias, le llamaríamos nosotros del compañerismo, ¿verdad?, que había establecido y que había fundado, y les llevó a hacer un compromiso para poder levantar con suficiente tiempo de anticipación una ofrenda que pudiese ser llevada a esas personas que estaban en necesidad. Y cuando leemos la segunda epístola, Pablo lo que está haciendo es recordarles el compromiso que desde el año pasado ellos habían tenido. Y hay algo que me gusta, hermanos, y que hoy en día aquellos que predican acerca de misiones y especialmente de promesa de fe utilizan y lo utilizamos como un principio. Cuando nosotros vamos a hacer un compromiso con Dios, más allá de lo que no tiene que ver con nuestro diezmo y ofrenda, con nuestro diezmo, ¿verdad?, es algo que simple y sencillamente surge de nuestro corazón según lo que tenemos. Y por eso dice el apóstol Pablo, según lo que cada uno tiene. Dice Pablo, ustedes se comprometieron el año pasado a hacerlo. Lo que ustedes se comprometieron a hacerlo, dice, denlo. ¿Cómo podemos nosotros, cómo puedes tú, los niños, cómo pueden ustedes dar para las misiones? Déjame decirles que en los últimos 5 domingos los niños han sido enseñados también acerca de las misiones. Les han pasado algunas películas, les han hablado de algunos misioneros, así que espero que sepan de qué estamos hablando si es que llegaron temprano a las clases cuando se vieron. Los niños, por ejemplo, en la semana reciben de sus papás algo para gastar. ¿Qué pasaría si tú a la semana guardaras un peso y trajeras ese peso el domingo para la promesa de fe? ¿Qué pasa si esos jóvenes, verdad, que hoy no tienen un trabajo, pero que sus papás les dan también alguna cantidad quizás pequeña para poder gastar en la semana? Y dicen, yo voy a apartar tal cantidad para la promesa de fe para los misioneros. Y entonces tú te comprometes con Dios, Señor, a partir de hoy, cada semana, yo voy a apartar del dinero que yo tengo mi puñado de arroz. Si yo veo un puñado de arroz en mi mano, es muy poquito. ¿Qué puedo hacer con un puñado de arroz? Y quizás si yo diezmo el domingo con una vasija porque no alcancé a juntar más de kilo y medio por un puñado todos los días, yo pienso que es muy poco. Pero cuando junto ese puñado de arroz con el puñado de arroz de todos los demás, sí, ya tengo una cantidad más grande. Y puedo apoyar la obra de Dios. Ese deseo que hay en el corazón. Hermanos, hay algo muy interesante en el Salmo 67. En el Salmo 67 todo empezó, por un deseo de agradecer a Dios y de reconocer que Él es el que da. Y 2, un deseo de adoración personal y un deseo de adoración mundial. Hermanos, yo creo que los que estamos aquí también estamos agradecidos con Dios por lo que Él nos ha provisto, ¿no es cierto? Amén. Yo no te voy a preguntar qué comiste en la semana. Algunos comimos a lo mejor arroz, frijoles, huevo, pan, no sé. Lo importante es que comimos. Eso es una razón para darle gracias a Dios. Y si tú y yo tenemos a Cristo, entonces tiene que haber un segundo deseo en nuestro corazón, que las demás naciones también conozcan el nombre del Señor. Pero para que las conozcan, yo tengo que comprometerme con Dios para que otros vayan. ¿No creen ustedes, hermanos, que es un privilegio que en la iglesia de Arenal tengamos hermanos que se han levantado, que se han puesto de pie y dicen, hermanos, yo quiero ir? Eso es un gran privilegio. Es una gran bendición.
Mi oración como pastor desde hace mucho tiempo es que en Arenal se levanten, hermanos, hasta que Cristo venga, generaciones de misioneros, de pastores, de predicadores, familias completas, equipos que podamos enviar. Que hoy los jóvenes vean, jóvenes señoritas, que tú puedes estudiar una carrera profesional, que la ciencia no está peleada con la Biblia. Y podemos ver hombres como el pastor Polo, que vino, ¿verdad?, un hombre con un doctorado, sirviendo al Señor, predicando el nombre de Cristo. Nuestros futuros misioneros, ¿verdad?, concluyendo su carrera de medicina. La hermana Daisy terminando su carrera de economía. Hermanos, prepárense, pero depositemos nuestro futuro en algo mucho mejor, en algo que trae fruto para la vida eterna, y eso son las misiones. Yo decía en mi primer sermón en este mes misionero algo. Yo decía, ¿a quién no le gustaría que sus hijos o su familia fuera alguien grande en el mundo? ¿Se acuerdan? Yo hice esa pregunta, ¿a quién no le gustaría? Los que traen niños, por favor, ténganlos a su lado, que no anden corriendo de un lado a otro porque distraen a los hermanos. Yo preguntaba, hermanos, ¿a quién no le gustaría que sus hijos resaltaran en esta vida, en este mundo? Y yo decía, si tú quieres que tu hijo resalte en este mundo y sea alguien grande en la vida, que sea misionero, porque él va a poder trabajar en una empresa de carácter mundial cuyo resultado otra vez o perdura en la vida eterna. Y nosotros podemos hacerlo, hermanos, a través de la promesa de fe, comprometiéndonos hoy con Dios. 2, es adicional. ¿Por qué es adicional? Vayan conmigo a Filipenses capítulo 4, versículos 15 y 16. La promesa de fe, hermanos, u ofrenda misionera es adicional. ¿Por qué es adicional a mi diezmo? Yo como cristiano sé que tengo como responsabilidad, si yo tengo un empleo, por supuesto, si no, no tengo esa responsabilidad de dar mi diezmo a Dios. Es decir, de apartar la 10ª parte de mi ingreso total para honrar a Dios con mis bienes, como dice su palabra. Y es adicional porque la promesa de fe es algo que yo no saco de mi diezmo, pero que yo me comprometo con Dios a dar. Es decir, es ese puñado de arroz. Déjenme decirles, hermanos, que estas personas después se dieron cuenta que cuando daban un puñado de arroz eran bendecidos. Y entonces dijeron, ya no voy a dar un puñado de arroz, ahora voy a dar una taza. Porque una taza son como 2 puñados y medio. Y hay quien dijo, bueno, yo no voy a dar una taza, voy a dar mucho más, porque veo cómo Dios está permitiendo que yo tenga esto. Porque es un compromiso, Señor, yo voy a darte a ti. Pero tú sabes mis necesidades, Señor. Si yo debo dar algo adicional a ti, Padre, yo te pido que tú bendigas lo que yo tengo, para que si yo voy a dar algo adicional, que tú suples mis necesidades que finalmente yo sigo teniendo. Y por eso es promesa de fe. Lo vamos a ver más adelante. Porque yo voy a confiar en ti, Señor. Dice Filipenses capítulo 4, versículos 15 y 16. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Y yo creo que Pablo reconocía, hermanos, que aquellos hermanos eran personas que estaban sosteniendo a sus iglesias porque él les había enseñado así. Pablo había enseñado la responsabilidad de sostener la iglesia. Pero dice, gracias porque ustedes han dado algo adicional y no han dejado de enviarlo. Porque ¿qué pasaría, hermanos, si nosotros comprometemos nuestra promesa de fe con nuestro misionero? ¿Qué pasa si nosotros hoy enviamos a un misionero al campo, hermanos? Le decimos, hermano, tú puedes contar con tal cantidad de dinero cada mes. Pero resulta que de repente la iglesia ya no da, ya no cumple con su compromiso. ¿Qué le vamos a mandar al hermano? ¿Qué va a comer? ¿Con qué va a pagar la renta? ¿Con qué va a suplir sus necesidades? Si nos damos cuenta, y entonces Pablo reconoce, gracias, hermanos, porque ustedes han enviado una y otra vez ese dinero que yo sé que de manera adicional ustedes tuvieron que dar y que me hacía falta en este caso a mí. 3. Implica involucrarse. Lucas capítulo 8, versículos 1 al 3.
¿Qué es involucrarse? Es involucrarse personalmente en la más grande tarea que se lleva a cabo en el mundo, la evangelización de las naciones. Es involucrarse personalmente. Vamos a leerlo todos juntos, ¿les parece? Lucas 8, del 1 al 3. Nuestra hermana Daisy, nuestra futura misionera, nos decía cuando hizo una presentación, cuando ella compartió su llamado, decía: yo me aprendí uno, porque yo recomendé a la iglesia que trataran de memorizarse algunas de las frases misioneras. Ella dice: yo me aprendí uno que es anónimo. Dios tuvo un hijo y este fue misionero. La pregunta es: ¿cómo se sostenía ese misionero? Hermanos, ¿cómo se sostenía Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra? ¿Por qué él no ejercía la profesión de carpintero que aprendió de su padre? ¿Cómo se sostenía Jesús? ¿Cómo se sostenían los discípulos que andaban con él? Porque aunque él era Dios, no andaba convirtiendo las piedras en pan. Porque aunque él era Dios, no andaba multiplicando los peces para sus discípulos. Él no hacía eso. Él tenía que moverse de una ciudad a otra, y a donde llegaba, él consumía, él comía, él tenía necesidades, hermanos. ¿Cómo la sostenía Jesucristo? A través de las ofrendas. Él tenía un equipo que lo sostenía. Lucas, capítulo 8, versículos 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades: María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios; Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas. ¿Qué dice? Que le servían con sus bienes. Que le servían con sus Bienes. bienes. ¿Cómo se sostuvo el ministerio de Jesucristo, hermanos? ¿Le caía dinero del cielo? ¿Su padre le dio maná? No. Aquellas mujeres, sí, aquellas personas, escucha, aquellas personas que habían creído en él sustentaban sus necesidades. Por ejemplo, cuando estaba en Capernaum, ¿a dónde llegaba, hermanos? Con Pedro. Llegaba a la casa de Pedro. ¿Y su suegra qué hacía? Le servía. Cuando iba a Betania, ¿a dónde llegaba? A la casa de Lázaro. Decía: oye, va a venir Jesús. Y decía Marta y María: invítalo a comer. Señor, te invitamos a comer. Claro que sí, con mucho gusto, nomás que vengo con 12. Y gritaba Marta: échale más agua a los frijoles, ¿verdad? Y quizás: oye, pero ¿cómo lo invitaste? Pues lo he hecho que es solito, que los demás se fueron por ahí a las casas. No. ¿Dónde dormía? Ahí en su casa. Y aquellos que habían creído en él, hermanos, le ofrecían sus casas, abrían sus puertas, le proveían su comida. ¿Y saben cuál era la costumbre en aquellos tiempos, hermanos, cuando tú recibías a alguien en casa y se iba? ¿Sabes cuál era la costumbre? Le dabas para el camino. Le dabas para el camino. Suplías sus necesidades porque sabías que en el trayecto él iba a seguir. Entonces le daban para el camino y de hecho lo acompañaban por un tiempo. Por eso Jesús, hermanos, no tenía de qué preocuparse sino por... Hermanos, Jesús no tenía que preocuparse sino por... Predicar el evangelio. Predicar el evangelio. ¿Por qué se tiene que preocupar un misionero? Por predicar el evangelio. Niños, ¿se dan cuenta? Ustedes tienen en sus manos la posibilidad de que otros niños en el mundo escuchen el evangelio. Porque así como en México hay hambre, así como en México a veces hay terremotos, también hay otros países donde también hay la misma necesidad, y necesitamos mandar hermanos que vayan y les prediquen a otros niños, a otros adultos, a otros ancianos, a otros hombres, a otras mujeres. Y eso lo podemos hacer nosotros comprometiéndonos, ¿sí? Entendiendo que es adicional a lo que yo doy, pero es involucrarme personalmente.
Yo quiero invitar a la iglesia a que todos nos involucremos personalmente. Más tarde voy a repartir un papelito que todo lo que dice es promesa de fe, y cada uno de nosotros vamos a anotar con cuánto nos comprometemos darle a Dios en nuestra ofrenda misionera a la semana. Lo que tú quieras, hermano. No tiene nombres, porque no vamos a andar atrás de nadie. No es la idea. La idea es saber cuánto podemos presupuestar de aquí al futuro. ¿Con cuánto nos podemos comprometer con un misionero? ¿Cuánto la iglesia realmente puede dar con fe? ¿Cuántos puños de arroz podemos juntar en la semana para poder, entre comillas, vender? Y digo vender solo para usar la misma figura del arroz. ¿Sí queda claro? 4. Es experiencia. La promesa de fe, hermanos, también es experiencia. Quiero que vayan conmigo al libro de Génesis, capítulo 28, versículos 21 y 22. ¿Por qué es experiencia? Ay, hermanos, es maravilloso. Es maravilloso. Vamos a ver lo que dice Génesis, capítulo 28, versículo 21. Es compromiso porque es un compromiso económico con Dios. Un compromiso consistente, por adelantado. Es una ofrenda adicional a mis diezmos. Eso es involucrarse personalmente, pero también es una experiencia espiritual. Hermanos, si yo pidiera que alguien, que no lo estoy pidiendo, pero yo pidiera que alguien en esta mañana se pusiera de pie en su lugar y compartiera una bendición que haya recibido en la semana, ¿habría alguien que compartiría una bendición en la semana? Sí. Y esa bendición que tú podrías compartir en la semana, ¿sabes qué es? Es una experiencia. ¿Por qué? Porque en la semana Dios te mostró a través del día a día que Él está dispuesto a bendecirte, a estar contigo. ¿Sí me explico? Cuando uno se compromete en la obra misionera mundial, uno también va teniendo experiencias bonitas. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer Génesis capítulo 28, versículos 21 y 22. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos. Dice así la palabra de Dios. Y si regreso sano y salvo a la casa de mi... Génesis 28, versículo 22. Y si volviera en paz a casa de mi padre. Génesis 28, 21. Y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Perdón, Jehová será mi Dios. Perdón. Ese copié mal el verso, discúlpame, el error es mío. Génesis 28, 21 y 22. Dice así: y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Tomen asiento, hermanos, tomen asiento. Esther, párate aquí conmigo. Espero que tengas buena condición porque te quiero aquí hasta el final de la clase. Párate aquí. ¿Se alcanza a ver en el foco, Melissa? ¿Sí entra? ¿No entra? No. Dos partes de casa. Aquí. Daisy, vente para acá. Vente para acá aquí conmigo. Chela, ponte aquí, mira, a modo de que no tapes a Esther. Y Clara, de modo que no tapes a Daisy, o quizás Daisy, no sé tú, ponte aquí. Sí, quiero, se alcanza a ver la cámara, tanto parte más para acá, Chela, para que te entres en la pero no se ve Daisy. Hazte más para acá, Daisy. Ok. Hermanos, ¿de qué país vienes vestida tú, De la India. De la India. ¿Tu hermana? Pues de un país Musulmán. ¿Tú, Chela? De la India. De la India. De la India. De la India. Ok. ¿Se pusieron de acuerdo ustedes tres? No. Sí, ¿verdad? Hermanos, cuando
El varón del cual estamos hablando nosotros en esta mañana, Jacob, está huyendo de su tierra. Él le hace una promesa a Dios, ¿se dieron cuenta? ¿Cuál es? ¿Cuál es la promesa que Jacob le hace a Jehová? Que apartará el tiempo de todo lo que él tiene. A ver, hay muchos predicadores, hermanos, que han juzgado a Job, y no es que no esté de acuerdo con ellos. Han juzgado a Job por la forma en la que él ha comprometido sus diezmos con Dios, porque le está diciendo a Dios: si tú me bendices, entonces te voy a dar. Y algunos predicadores dicen: si no, no. Bueno, obviamente yo decía hace rato, ¿verdad?, que estamos obligados, por ejemplo, a diezmar aquellos que tenemos un salario. Si no, pues obviamente no lo tenemos. Mi perspectiva, hermanos, en Génesis capítulo 28, versículos 21, quiero que la escuchen. Lo que este hombre está diciendo es: Señor, yo voy a una tierra lejana, no sé qué me espera, no sé qué voy a vivir, pero yo te quiero pedir que tú me bendigas. ¿Sí se dan cuenta? Señor, yo quiero pedirte a ti que tú me bendigas. Y si tú me bendices, sí, entonces, Señor, yo me comprometo a honrarte con mis bienes. ¿Sí me explico? Eso es lo que está haciendo este hombre. Hermanos, ¿qué es la promesa de fe? Es una experiencia en la cual yo voy con Dios y yo volteo a mi alrededor y digo: Señor, hay otras naciones en el mundo. Yo quiero que el mundo te alabe. Yo quiero que otros conozcan de Cristo. Yo quiero que tu palabra se vaya, ¿verdad?, a otros lados. Hermanos, yo voy a decir algo que puede parecer fuerte, y de hecho lo es. Yo quiero invitar a la iglesia, hermanos, a dejar de pensar en nosotros. Perdemos mucho tiempo, hermanos, jugando nosotros al cristianismo. Cuando nosotros dejemos de jugar a ser cristianos, cuando aprendamos a depender de Dios, de su Espíritu Santo, voy a predicar al rato de eso, nuestra mentalidad va a cambiar. Y vamos a compartir la visión de Dios, y vamos a querer que otras naciones escuchen también. No importa su vestimenta, no importa su cultura. ¿Sabes que los musulmanes hoy en día, yo decía hace rato, te pueden matar? ¿Sabes que si vas a la India son cientos de dioses? Y que esa gente está muriendo sin Cristo. Y yo, hermanos, yo tengo en mi bolsillo la capacidad de que esas personas conozcan de Cristo. Yo lo tengo en mi bolsillo, porque yo tengo ese puñado de arroz. Hermanos, ¿quién no tiene un puñado de arroz? ¿Alguien podría levantar sus manos hoy y decir: pastor, yo no tengo un puñado de arroz? Yo creo que nadie. ¿Sí nos damos cuenta? ¿Por qué no vivir la experiencia, hermanos? ¿Por qué no decirle al Señor: Señor, bendíceme, bendíceme? Y si tú me bendices, Jaciel, párate aquí en medio, por favor. ¿Tu vestimenta de dónde es, Jaciel? Alemania. Alemania. Y si tú me bendices, Señor, entonces yo voy a ver cómo otros se van a añadir. Angie, pásate para acá. ¿De dónde es tu vestimenta? ¿Tu vestimenta dijimos aquí? De Alemania. Pásate para acá. ¿Qué está pasando en este momento, hermanos? Se están añadiendo más naciones, Se están añadiendo más naciones. Y eso está en mis manos. Si yo me comprometo, entiendo que es adicional, me involucro, vivo esa experiencia, pero no si lo que vimos, hermanos, en el Salmo 67 no está en mi corazón. Y en mi corazón dice el Salmo 67, Señor, que todas las naciones te alaben, todos te alaben, oh Dios. Pero el salmista también le dice a Dios primero: Señor, bendícenos. Hermanos, ¿no queremos bendiciones? Todos queremos bendiciones. Algunos, es más, muchos queremos bendiciones, pero para nosotros. Si tú me dieras la casa, Señor, porque yo nunca tuve casa, y cómo quiero tener una casa. Y yo voy a trabajar para tener mi casa. Y yo quiero mi coche, ¿verdad? Y yo quiero mi coche, y quiero mi pantalla, y quiero mi computadora, y quiero mi iPhone, y quiero esto. Y no me preocupa mi vida espiritual, si leo la Biblia, si dependo de ti. Yo quiero esto, y esto es lo que yo quiero.
Y a veces incluso los adultos somos como niños. Si no lo tengo, entonces no, ¿verdad? No me quieres, no me amas. No, Señor. Y a veces somos como niños berrinchudos ante Dios, hermanos. Cuando hay naciones en el mundo que se están muriendo sin Cristo. Pati, ¿de dónde es tu vestimenta? Es demostración. Punto número 5. Es demostración. También Emanuel viene vestido, ¿verdad? Abran sus Biblias en Hechos capítulo 16, versículo 10. ¿De dónde vienes tú vestida, Pati? China. ¿Y el niño? Españolito. Españolito. Abran sus Biblias en Hechos capítulo 16, versículo 10, hermanos. Es demostración. ¿Demostración de qué, hermanos? De madurez y de obediencia. La promesa de fe es demostración de madurez y de obediencia. Vamos a ver lo que dice Hechos capítulo 16. Les agradecería si se quedan aquí. Si se cansan, se pueden sentar, pero preferencia que queden. Hechos 16, versículo 10. Vamos a leerlo fuerte, hermanos, ¿de acuerdo? Dice la palabra de Dios: cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Es demostración de madurez y de obediencia. Señor, hermano, yo quiero que tú aprendas el día de hoy algo. Si es que no lo sabías, si se lo sabías, quiero que lo afirmes. Y de hecho muchos lo sabemos, puesto que cada semana tenemos ofrendas misioneras. Eso es un hecho, lo sabemos. Pero que recordemos una cosa, hermanos. Dan para la obra misionera. Cuando yo doy para la obra misionera, yo estoy demostrando que estoy obedeciendo a Dios porque quiero que otros se añadan a Cristo, y estoy demostrando madurez. Pero eso no es todo. Dice Lucas capítulo 16, es uno de los pasajes que a mí, hermano, realmente me impresiona más en lo que se refiere a obra misionera, porque dice la palabra de Dios que Lucas conoce a Pablo. Pablo está realizando, hermanos, uno de sus viajes misioneros, si no mal recuerdo, el segundo viaje misionero. Lucas entiende que Pablo está compartiendo de Cristo, tienen una visión respecto al siguiente lugar a donde ir. ¿Y sabes qué hace, Abraham? Me da mucho gusto verte, Abraham. ¿Sabes qué hace? Dice Lucas: vimos por cierto que Dios, ¿qué dice Iván? Nos llamaba. Valentina, aparta acá, mija, ¿de dónde es tu vestimenta? A mí de la línea, muy bien, estás muy bonita. Dice Lucas: vimos por cierto que Dios, ¿qué dice? Hermanos, nos llamaba. Hermanos, ¿qué sabía Lucas de la obra misionera? ¿Cuántos viajes misioneros había hecho Lucas? Hermanos, qué desperdicio. En aquel tiempo Lucas tenía una profesión, se pudo hacer rico, podía tener su casa, podía tener sus bienes, podía tener una familia. ¿Para qué irse a sufrir? ¿Para qué abandonar a la familia? ¿Para qué dejar los bienes? ¿Para qué renunciar al trabajo? ¿Saben cómo somos considerados los pastores y los misioneros? Como tontos. ¡Qué tonto! Yo compartí, hermanos, en la clase de misiones 3 a mis alumnos, que mi jefe me decía: oye, Germán, pero ¿cómo? Un hermano decía nuestro hermano Asher hace poco que vino, que los médicos le están diciendo: oye, pues qué tonto eres, ¿no? Y nuestro hermano Asher en un momento de sinceridad decía: Señor, ¿será cierto? Pero la pregunta, ¿lo es? La pregunta es: ¿lo es? No lo es. No lo es. Es la mejor decisión. Y Lucas dice: el Señor nos llamaba. Y Lucas dice: yo creo que se con Pablo, se da cuenta que Pablo tiene una necesidad. Oye, ¿te puedo regresar tus ojos? ¿Qué es lo que tienes? No, mira esto y esto, estoy enfermo. Oye, ¿te puedo ser útil? Yo soy médico. Sí, me voy contigo, vente. Y a partir de ese momento Lucas se fue, hermanos. Algunos creen que Lucas llegó a ser el pastor de Filipos, de hecho, más adelante. Ustedes pueden ver a un Pablo, hermanos, ya un viejito, y Lucas está con él. Dice: Lucas está conmigo. ¿Saben ustedes en qué se convirtió Lucas, hermanos? En el médico personal del gran misionero Pablo. ¡Qué tonto! ¿Cómo que? A ver, espérame, ¿vas a dejar tu carrera
carrera para ser el médico del misionero, no seas tonto. Dice Lucas, no, yo sabía que Dios nos llamaba y yo le di mi vida. Hermanos, oremos por nuestros hijos, para que ellos no se desvíen del camino que nosotros les marcamos, porque tu hijo va a ser mañana lo que tú eres hoy, en cuestión de fe, en cuestión de compromiso con Dios, en cuestión de estabilidad emocional, en cuestión de visión de la vida. Tus hijos van a ser mañana lo que tú eres hoy. Mis hijos son, para vergüenza mía, muchas cosas de lo que yo soy, hermano, porque soy un padre muy imperfecto. ¿Saben? Hoy tenemos que recapacitar en eso, hermanos. Tenemos en nuestras manos un privilegio hermoso. 6. Es un factor unificador. La ofrenda misionera es un factor unificador. Vayan conmigo al libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 14. La fila de la izquierda, por favor, busque Hechos capítulo 1, versículos 14. La fila del medio, Hechos capítulo 2, versículo 1. La fila de la derecha, Hechos capítulo 2, versículo 46. Y yo voy a leer Hechos 4:24 y 5:12. Hermanos de la izquierda, por favor, Hechos capítulo 1, versículo 14. ¿María, a favor de ponerse de pie para leerlo fuerte? Hechos 1:14. ¿Sí? Vamos a leerlo, dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hermanos del medio, pónganse de pie y vamos a leer Hechos 2:1. Dice la palabra de Dios así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Hermanos de la derecha, Hechos 2:46 dice, todos juntos: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Tomen asiento. Les voy a leer 4:24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Hechos 5:12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Vamos todos a 2:47, hermanos. Todos vamos a 2:47. Hermanos, ¿qué es unanimidad? Pregunto. Todos van juntos al mismo tiempo, en un mismo corazón, en una misma forma de sentir. Unánimes, un mismo corazón, una misma mente, un mismo propósito. Hermanos, yo creo que la iglesia de Arenal es una iglesia hermosa. Amén. Pero creo que no somos unánimes todavía. El día que seamos una iglesia unánime, nadie nos va a detener. Y unánime es que cada uno de nosotros entendamos nuestro papel de responsabilidad que tenemos en la iglesia y corramos todos en esa misma dirección. ¿Qué pasa cuando una iglesia es unánime? En oración, en ruego, en predicación, en fidelidad a la iglesia, en alabar al Señor, en estar juntos. ¿Qué pasa con una iglesia que es unánime? 2:47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Pati Moreno, falta aquí por favor, Pati. Marilu, falta acá por favor, Mari. ¿De dónde es tu vestimenta? De México. Mari, ¿la tuya? México también. Acá, de este lado, de este lado. Dice la palabra de Dios. Y es, Valentina, ven hija, párate acá, mi amor. Perdóname, ya te pedí. La otra Valentina, discúlpame. Gracias, mija, perdóname por no explicarme adecuadamente. La otra Valentina. Qué hermosa estás, hija. Párate acá, mi amor, para que te vean los hermanos. ¿De dónde es tu vestido, hija? También de México. Felicidades.
Dice, ¿qué pasa con una iglesia que es unánime? Hermanos, Gerardo, ¿puedes parar aquí enfrente, hermano, también tú? Eloy, parte aquí, Eloyico, parte acá. Nada más rapidito porque estoy consumiendo mucho tiempo. ¿Qué pasa con una iglesia que es unánime, hermanos? Crecen. Gerardo, acá de este lado. Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia, ¿qué dice? Los que habían de ser salvos. Hermanos, ¿no deseamos una iglesia más grande? Amén. Hagamos la obra. Apías, parte acá, mijo. Rapidito, ¿verdad? Acá de este lado, mijo. Me da gusto que haya niños también. Qué maravilloso, hermanos, va a ser el día que nosotros nos comprometamos con Dios. Hermanos, si tú y yo damos para la obra misionera mundial, ¿sabes qué va a hacer Dios con la iglesia local? Hermanos, vale, si ustedes y yo nos comprometemos con la obra misionera mundial, ¿saben qué va a pasar con la iglesia local? Van a ser más salvos. Van a haber más almas, porque el Señor va a decir, esta iglesia está haciendo algo. Están preocupados por el mundo, están mandando. Ellos necesitan más personas, necesitan más puñados de arroz, necesitan más que digan yo lo hago. Y el día de mañana, hermanos, vamos a ver puros rostros nuevos, diferentes. ¿De dónde llegaron? ¿Quién los trajo? Pues pasaron solos. Entraron por la puerta que está ahí abajo, ¿verdad? Escucharon los cantos, tenían una necesidad, se acercaron al Señor. Porque es el Señor al final de cuentas quien lleva la gloria, porque Él es el que añade cada día a los que van a ser salvos. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? El salmista decía, todos los pueblos, oh Dios, todos los pueblos. ¿Y qué les dije? ¿Qué utilidad tenía ese salmo, hermanos? ¿Se cantaba cuándo? En el Pentecostés, como una señal de gratitud, de que Dios es el que da, añade. Tomen asiento, hermanos, gracias. 3. Propósito. Aunque me parece, o espero haber tenido la capacidad de dar a conocer cuál es el propósito de la ofrenda de la promesa de fe, quiero hablar de 3 cosas. Espero que se vea con nitidez el dibujo y que todos alcancemos a percibir qué es, ¿verdad? Es una especie de cojín para tirar el dardo o para la flecha, ¿no? Para el tiro al blanco. Nosotros, hermanos, también debemos de pensar lo siguiente. ¿Alguien recuerda qué significa la palabra pecado? ¿Karina? Fallar en el blanco, Karina. ¿Saben cómo podemos empezar a dar en el blanco, hermanos? ¿Saben cómo podemos empezar a dar en el blanco? Comprometiéndonos con Dios y llevando a otros a que aprendan a dar en el blanco, confiando en Cristo. Por eso es que el primer propósito, el primer dardo que tenemos que lanzar es ese dardo que entiende que lo que yo voy a dar, que mi promesa de fe tiene como resultado que otros que están en el campo puedan evangelizar, puedan estar recorriendo la ciudad, los pueblos y las aldeas, como vimos que Jesucristo hizo. Yo les dije, hermanos, ¿de qué se preocupaba Jesús cuando estaba en la tierra? De predicar el evangelio, porque había quien le daba de comer, había quien lo recibía en su casa, había quien lo sustentaba con sus necesidades, ¿no es cierto? Sí. ¿Y quién lo hacía? Las mujeres. Y ustedes podrán decir, ¿qué tiene eso de diferente? Es que te voy a decir una cosa. En el tiempo de Jesucristo, una mujer no tenía la independencia económica que tenía hoy. No es alguien que trabajaba, no es alguien que tenía la libertad porque tenía un hombre, lamentablemente en aquel tiempo, que lejos de liderar sometía. Pero ellas, en gratitud a Dios, encontraron una forma de que independientemente que no tenían, dieron su puñado de arroz y sostenían el ministerio de Jesucristo. Si
nos damos cuenta? ¿No te hubiera gustado ser esa mujer que sostuvo el ministerio de Cristo? Esa mujer que dio ese puñado de arroz. ¿Cuántas veces hemos pensado, yo no puedo, Señor? No, yo creo que sí podemos. Me dio gusto, hermanos, no sé si ustedes se han dado cuenta que la hermana Daisy vende dulces. ¿Se han dado cuenta que ella vende dulces ahí abajo? ¿Qué creen? Ya se está haciendo rica. No, no. Lo que vende los dulces se los manda como ofrenda a HLC. Ella dice, yo sé que mis amigos necesitan. Este es mi puñado de arroz. Ustedes me conocen, hermanos, a mí nunca me gusta ensalzar a las personas, nunca. Pero hoy permítanme hacerlo. Tú, Manuela, vendiste mucho tiempo gelatinas, corrígeme, y arroz. Y una parte de eso, ¿para qué era? Para los misioneros, ¿no es cierto? La hermana sola, no tiene un marido, ¿verdad? Paga renta, y ella vendía una parte para su sustento y otra parte para las misiones. Insisto, ustedes me conocen, hermanos, nunca me gusta resaltar a nadie, nunca. Así de $1, $1,000, nunca lo hago. O solamente lo hago, no para alabar a los hermanos. Daisy y Manuela, no los estoy alabando. Estoy honrando a Dios por poner personas con un corazón así. Y yo creo que muchos otros podemos hacer lo mismo. Porque antes solo vivíamos en el pecado, errando en blanco. Ya es tiempo de que tenemos en el Señor. Y una muy buena forma es involucrándonos en las promesas de fe. 2, el segundo dato, el sostenimiento. Vayan conmigo, por favor, perdónenme. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 5. Por la emoción no leí el verso de hace rato. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 5. Dice, pero tú sé sobre todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelismo, cumple tu ministerio. Esa es la tarea que tenemos todos, hermanos. 1 Corintios capítulo 9, versículo 14. 1 Corintios 9, 14. Sí, ya lo leí. Ya leí segunda de Timoteo. Ahora vamos a ver 1 Corintios 9, 14. ¿Estamos allí? Sí. Dice la palabra de Dios. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio. ¿Qué dice? Que vivan el Evangelio. Y entonces aquellos misioneros que se van a ir al campo, hermanos, que van a ir a predicar el Evangelio, ellos deben de vivir ¿de qué? Del Evangelio. Y esa parte es la que nos corresponde a nosotros. 3, hermanos, vayan conmigo a Hechos capítulo 14. Entonces, propósito, el que el Evangelio se esté predicando a personas que no conocemos, a personas que nunca veremos, a lugares donde quizás nosotros nunca estaremos, pero que vamos y estamos a través de nuestras promesas de fe, a través de nuestras ofrendas. Porque entendemos que Dios nos ha dado como tarea que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Vamos a ver lo que dice Hechos 14, 24, hermanos, por favor. Voy a leer la palabra de Dios que dice así. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo. Hermanos, ¿qué está pasando en Hechos? ¿Alguien recuerda qué está pasando en Hechos? Hablando del reporte de cómo los había bendecido. Pablo, el misionero, está regresando a su iglesia y está dando un reporte misionero. Pablo, hermanos, nos enseña una cosa.
El misionero debe de volver cotidiana y constantemente a su iglesia para que la iglesia no pierda la visión. Para que, hermanos, les voy a decir una cosa. Miriam, ¿te puedes parar? ¿Puedes venir aquí, Miriam? Por favor, acá de este lado. Sara, ven por favor. Perdón, te iba a decir antes de que te sentaras, pero ya no me dio tiempo. ¿De dónde es tu vestimenta, Miriam? De Japón. ¿De dónde es tu vestimenta, Sara? De España. Ok. Te voy a dar la mitad de estos y la mitad de estos y ahí ya tengan menos también. Hermanos, ¿qué está pasando en Hechos? El misionero va, predica el evangelio y regresa. Se está un tiempo, regresa a predicar el evangelio, va a predicar el evangelio y regresa. Se está un tiempo, ¿verdad? De hecho, si se dan cuenta, son varios meses los que ellos están por un lado descansando y por el otro lado recorriendo también las iglesias por allí cercanas. Y luego dice en Hechos capítulo 15, 36, vayan conmigo, Hechos 15, 36, por favor, hermanos. Lo siguiente, Hechos 15, 36, dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Vayan conmigo al 18, 22 y 23, por favor, hermanos. 18, 22 y 23. ¿Estamos allí? Dice la palabra de Dios: habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. ¿Qué vuelve a hacer Pablo? Lo mismo. Va, regresa, está un tiempo, descansa y regresa. Hermanos, hoy en día los misioneros que han ido al campo, especialmente cuando se va a otra nación, han entendido lo siguiente: ¿por qué Pablo iba y regresaba tan constantemente a su iglesia? Uno, para confirmar la visión. Porque los seres humanos tendemos a olvidarnos muy rápido de las personas. Ya no las vemos, ya no están. Y el misionero necesita regresar, decir personalmente cómo está, cómo le va, qué necesita, qué ha logrado, qué barreras ha encontrado. Estar aquí un tiempo. Dos, los misioneros hoy en día, hermanos, que han ido al campo misionero, la gran mayoría han vuelto agobiados. ¿Saben por qué? Porque el choque transcultural que se vive en otra nación, hermanos, es tremendo. Yo platicaba, hermanos, con nuestro misionero que invitamos hace poco. Estando él allá en el país, murieron sus padres, y decía que, hermano, yo sabía que eso iba a pasar, pero una cosa es saberlo y otra cosa es vivir. Tú sabes lo difícil que es estar tan lejos y no poder estar allí cuando murió tu padre, tu madre. Tú sabes lo difícil que es, me decía él, que tus hijos me digan: ¿dónde están mis primos? ¿Dónde están mis abuelitos? Yo quiero verlos. Háblale, diles que vengan. Tú sabes lo que es marcar un teléfono, a veces en horas de la noche, o cuando tú no puedes hacerlo, para que tus hijos vean que sí tienen una familia, que hay otras personas que sí los conocen, que los aman, que están orando por ellos. Es muy difícil. Se vive un encierro, una soledad, la aflicción de estar lejos, hermanos. Y hoy esos misioneros que han ido al mundo, hermanos, en todas partes del mundo, afortunadamente hay congresos de misioneros mundiales que comunican sus experiencias y dicen: el misionero debe por lo menos volver a su iglesia cada 3 o 4 años. Debe de llegar, debe de volver con sus hermanos, debe de estar con su familia, debe de estar con sus padres, debe de recargar un poquito, ¿verdad?, el ánimo, debe de descansar, debe de recorrer, debe de recordar la visión de las iglesias del compañerismo, y entonces regresar de nuevo y trabajar y sumirse en la palabra y regresar otra vez y dar su reporte, ¿verdad? ¿Para qué? Para que él no se sienta solo. Y dicen los misioneros hoy: todos queríamos ser como Pablo, pero nadie hicimos el trabajo de Pablo. Pablo no se fue solo, llevaba compañía. Tenía un equipo, tenía una cantidad determinada de iglesias que lo apoyaban. Los hermanos oraban por él, lo sostenían, iba y venía. Ir y venir para Pablo, hermanos. ¿Se han dado cuenta en las epístolas de Pablo como cuántas personas componían el equipo
equipo misionero de Pablo? Era no permanente, a veces andaba con 3 o 4, pero a veces andaba con 10 o 15. ¿Sí? Y por eso cuando ya las necesidades no se suplían, entonces Pablo hacía tiendas, pero si no, él estaba dedicado a la predicación de la palabra. Y entonces el primer dardo es el evangelismo, el segundo el sostenimiento y el tercero el retorno. Porque cuando nuestros misioneros vayan, vamos a tener que traerlos constantemente también. Y el pastor que esté en aquel momento tiene que ser enviado también al campo, hermanos, para visitar a los misioneros y estar con él. La gran mayoría de misioneros dicen: ¿cuánta falta, verdad? ¿Cuán bien nos hubiera caído que un grupo de hermanos hubieran llegado al campo? Y ver, porque a veces decimos: hermano, tienes 2 años y no has ganado nada para Cristo. Se me hace que le estamos pagando las vacaciones al hermano. A veces pensamos que el evangelismo es como aquí. Por ejemplo, la hermana Martínez hizo una pregunta muy válida al misionero que vino: hermano, ¿no salen a la calle a tocar puertas, a repartir folletos? Hermanos, eso no se puede hacer en ese país. No se puede. La pregunta es válida porque nosotros lo hacemos, y es correcto. Es correcto. Porque nosotros proponemos o evaluamos con base en nuestras condiciones, ¿cierto? Pero no consideramos las condiciones que tienen ellos allá. Y por eso también es importante. Y las promesas de fe deben de cumplir ese propósito. Le he dado a Sara y a Miriam un papelito que les voy a pedir, chicas, repártanle incluso a los niños, 1 a cada quien. Y quiero, hermanos, terminar mi clase de hoy invitándote a pensar en eso. Quiero que pienses que tú y yo tenemos la bendición de haber recibido de Dios la tarea de evangelizar el mundo. Que tenemos en nuestras manos ese puñado de arroz que hoy podemos comprometernos con Dios a darlo de manera cotidiana, constante, consistente. Tú determinas si es un puñado de arroz o una taza de arroz. En este caso, tú determinas la cantidad. ¿Cuánto crees que puedes dar a la obra misionera a la semana? ¿50 pesos? ¿20 pesos? ¿100 pesos? ¿30 pesos? ¿Cuánto puedes dar a la obra misionera a la semana? Apúntalo en el papelito. Y al ratito que pasen los hermanos van a recoger ese papelito con las ofrendas misioneras de hoy para que no consumamos demasiado tiempo. Hermano Alfredo, te estás dirigiendo, ¿verdad? De hecho, sí me gustaría que fuera muy enfático el momento en el que se recoge la ofrenda de fe, la promesa de fe, para que allí echemos nuestro papelito. Anota allí la cantidad por la cual tú y yo nos estamos comprometiendo a partir del próximo mes de noviembre a dar para la obra misionera. Un consejo, pues, especialmente a los que tienen niños. No quiero que los niños se emocionen. A ver, atención, hermanos, los papás que tienen niños. Conociendo a los niños, yo no dudo que un niño ponga todo lo que me da mi papá. Bueno, asesoren a los niños, ¿verdad? ¿Cuánto puede dar un niño? ¿Verdad? Porque Dios conoce el corazón. Ojalá todos fuéramos como los niños, ¿no? Porque el niño de verdad que entendiendo esto dice: yo doy todo. No, entiendo que tiene que gastar, tiene que hacer algo, cosas son, hermanos. Pero dirá el niño: oye, pero acuérdate que es todas las semanas. Entonces, hermano, cada semana nosotros vamos a saber como iglesia cuánto vamos a recoger como promesa de fe. Y hoy nos vamos a comprometer delante de Dios que vamos a orar a Él y que queremos vivir esa experiencia de poder dar para la obra misionera. Vamos a dejarle hasta aquí. Voy a dar respuesta a algunas preguntas. Melissa, si quieres detener Karina.